qué. Historiadores de su tiempo, del tiempo del Señor Jesús, como Flavio Josefo, nos dejaron también escritos donde, de una manera secular, porque él era judío, adoptado por el Imperio Romano, pensionado por el Imperio Romano para que escribiera, y escribió muchos libros, dentro de los cuales narra historias del pueblo judío. Cosa tremenda, Flavio Josefo era un judío convertido al helenismo, o sea, al Imperio Romano, con la ciudadanía romana y arropado por el imperio. Y yo les decía a los hermanos, en sus escritos te das cuenta cómo la influencia de la, ¿qué podríamos llamarle? La influencia del verse favorecido por el imperio, lo hacía luego a veces tomar ciertas expresiones respecto al pueblo judío no muy gratas a veces, como que él ya se sentía más romano que judío. Y hagan de cuenta, yo le decía a los hermanos, hagan de cuenta como los mexicanos que se van a Estados Unidos y ya se sienten gringos. Luego se sienten a veces más gringos que los gringos. Entonces, yo conozco gente así. Y de veras cómo desespera una actitud de esa, ¿no? Pero bueno, Flavio Josefo, independientemente de todo eso, dejó mucha información respecto de acontecimientos. Habla de Jesús, habla del pueblo judío, los trata a veces mal a los judíos en sus escritos, pero la historia, la enseñanza, la información que nos deja es invaluable, la verdad. Entonces, la resurrección, hermanos, no solamente
es algo importante, es histórica, no solamente se puede entender a la luz de la fe, no solamente la podemos aceptar a la luz de la fe de una manera dogmática, sino que también de una manera histórica. Hay evidencias de todo esto que sucedió, que fue real, aunque muchos traten de refutarla, pero hay mucha evidencia de que todo esto que creemos nosotros fue real. Y lo que dice Pablo, y si no hubiera resucitado Cristo, seríamos los más dignos de que nos tuviera lástima. Mas ahora, dice, Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. Bien, entonces, mis hermanos, vamos a ver 4 puntos de la resurrección. Número 1. La resurrección muestra primeramente el poder de Dios. El poder de Dios. La muerte parecía el final, la muerte de Jesús parecía el final de todo. De hecho, los apóstoles así lo sentían. Ya se acabó todo. Aun cuando el Señor Jesús les había anunciado con antelación, les había anunciado su muerte y les había dicho, y voy a resucitar. Bueno, ellos todavía, cuando muere, se les acabó toda aquella emoción. No sé qué esperarían ellos si él ya les había anunciado todo esto. No sé qué esperarían, a lo mejor, pero no, a lo mejor no va a pasar así, pero se llenaron de tristeza, de temor también. Y ahí, de hecho, si no fuera por, miren, hermano, déjenme decirles, con perdón de nosotros los varones, pero si no fuera por la diligencia de las mujeres, la historia hubiera sido muy diferente. Porque qué bueno que las mujeres se levantaron temprano y muy de mañana. Se quiere decir que todavía estaba oscuro, era de madrugada. Y se acordaron, vamos a ver si es cierto que iba a resucitar. Es más, y luego pensaron, y si no ha resucitado todavía, vamos a prepararlo, porque faltó prepararlo. Y llevaban ungüentos y llevaban especias aromáticas. Entonces, pero la diligencia de la mujer, y eso les valió que tuvieran el privilegio de verlo, de ser ellas las primeras que lo vieron resucitado, resurrecto, dijo un hermano. Que por cierto, miren, la palabra, estaba checando yo la palabra resurrección, hermanos, en base a la gramática, los sinónimos de resurrección son interesantes. Resurrección también significa retorno, regreso, reaparición. Y si nos vamos a la definición, hermanos, pues el Señor Jesús ha resucitado ya varias veces, ¿sí? Resucitó primeramente a las mujeres, les reapareció, ¿sí? Luego después reapareció con Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo fue convertido? Apareció. Y siguió apareciéndose a Pablo, porque Pablo recibió la enseñanza directamente del Señor Jesús. O sea, fue una comunicación constante entre Jesús y Pablo. Y él decía, a mí nadie me enseñó más que sino el Señor Jesús. O sea, él se jactaba de eso. Pedro decía, Pablo, hay enseñanzas que difíciles de entender, porque obviamente recibía todo directamente de Jesús. Y si ustedes ven Corintios, ahorita vamos a tomar la cena del Señor. Y si vemos Corintios donde Pablo instituye la cena, él dice algo muy interesante. Dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que ahora les he enseñado. Que el Señor mismo, el día que fue entregado, tomó pan. Y empieza a narrar todo lo que pasó en la última cena. Y él no estuvo ahí. ¿Sí? Él está narrando como una película que vio, pero él no estaba ahí. Él fue un apóstol que Dios lo llamó después, cuando iba camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos. Fue cuando el Señor lo tumbó del caballo, ¿no? Luego a veces hay por ahí frases acuñadas en el cristianismo. No, pues que el Señor lo tumbó del caballo. Cuando Dios le dio una reprimenda a alguien, ¿no? Lo tumbó del caballo. Entonces, Pablo no estuvo ahí, no era de los primeros apóstoles. Sin embargo, el Señor Jesús le dio esa visión y él vio, por lo que se narra ahí, él vio en visión
lo que sucedió en la última cena. Qué tremendo, qué privilegio el de Pablo. Entonces, el Señor Jesús, por lo menos en esos dos momentos, resucitó, se reapareció en la resurrección original, luego a Pablo. Luego se va a reaparecer en el rapto, va a reaparecer. Y luego va a reaparecer cuando vengamos con Él en la segunda venida. 4 resurrecciones, qué tremendo, 4 retornos, qué hermoso es esto. Bien, entonces, la resurrección, hermanos, muestra primeramente el poder de Dios. Los apóstoles dijeron, pues aquí terminó todo. 3 años de estar con, imagínense cómo se sintieron. 3 años de estar con Él día y noche. Vivieron con Él. Y de repente, ¡pum!, todo se acabó. Es algo dramático, algo traumático inclusive. Entonces, pero cuando Cristo resucita, la vida les cambió. El poder de Dios ahí manifiesto fue algo tremendo. Fue crucificado, sepultado. Los discípulos estaban tristes, bueno, decía un hermano en una ocasión, eran tan inútiles que lo primero que se les ocurrió es volverse a ir a pescar. Entonces, pero la tristeza es normal y es lógica. Sin embargo, lo que a ellos se les había olvidado es que venía el domingo. A ver, venía el domingo. Y gracias a Dios que llegó el domingo. Y el tercer día, el sepulcro ya estaba vacío. A ver, gloria a Dios por ello. La resurrección, hermanos, nos muestra que Dios tiene el poder sobre la vida y la muerte. Amén. Sobre la vida y la muerte. Y ese poder ahora nos lo ha heredado a nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos poder sobre la vida, hermano. Nosotros podemos decidir cómo va a girar nuestra vida. ¿Sí? Y Dios nos va a dar el poder sobre la muerte, porque Él ya venció la muerte. Nos va a dar el poder sobre la muerte. ¿Por qué? Porque un día Cristo va a venir por nosotros y entonces vamos a resucitar. Qué tremendo, hermanos. ¿Sí? Seremos transformados. Y me gusta mucho la imagen dice Pablo, para recibir al Señor en el aire. Vamos a ser levantados y vamos a recibir en el aire al Señor Jesús. Quiere decir que la iglesia va a estar en el aire y luego va a venir Jesús. Y la imagen es muy bonita. De acuerdo a las bodas judías, no era como las bodas mexicanas. En las bodas mexicanas entra el novio y se ve que viene acá al frente y espera a la novia. No, allá era al revés. La novia esperaba al novio. Entonces la iglesia va a ser levantada y ahí vamos a recibir al novio. Y ahorita en la cena del Señor, hermano, vamos a ver algo bien importante, bien bonito respecto de eso. Bien. El punto número 2, hermano. La resurrección confirma que Jesús es el Salvador. ¿Sí? Fíjense, Jesús enseñó acerca de la resurrección, acerca de la vida eterna, ¿sí? Acerca de la vida eterna, acerca de la resurrección. Y cuando Él resucita, no solamente nos enseña, nos demuestra. Él demuestra lo que con palabras había enseñado. Por eso es la fiabilidad, la confiabilidad de nuestra fe. ¿Sí? La fehaciencia de nuestra fe. Dice el versículo lema que usamos al principio, ¿no? Dice, porque Él, ya se me fue, mas ahora Cristo ha resucitado. Primicias, o sea, son las primicias, son lo primero del fruto de los que durmieron ese hecho. Bien, pero mira, hermano, lo que nos da la esperanza de que nuestra vida no termina aquí, precisamente es que Él resucitó. Y Él nos es la prueba, es la
el primer fruto de lo que viene después. Porque Él vive, ¿sí? ¿Qué dice el canto? Triunfaré mañana. A ver. Porque Él vive, porque Él vive, su victoria, hermano, es garantía de nuestra salvación. La cruz muestra su amor, ¿sí? La cruz muestra su amor. La resurrección muestra la victoria. Amén. Porque Él vive, dice el coro del himno, ¿no? 460 del himnario bautista. Triunfaré mañana porque Él vive. Ya no hay temor porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Este himno, hermanos, es algo hermoso. La última estrofa, hermanos. La última estrofa es: yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, híjole, lo último, veré gloriosas luces y veré al Rey. Ay, Padre bendito. Un día nuestros ojos lo verán, hermano. ¿Amén? Va a ser glorioso ese momento. Glorioso. Venía a mi mente hace rato un video que vi hace tiempo, y creo que se los proyecté aquí, donde está Juan en la isla de Patmos. Y todo eso que narra, todo lo que vio al Señor Jesús resplandecer, y cuando cae como muerto, dice, y cae y está en el suelo, y alza la vista, pues era resplandor. El Señor Jesús era un resplandor. Pero entonces lo ve y no alcanza a mirar más que los pies. Pero cuando ve los pies, hace una expresión de que, así como, es Él. Porque ve los pies con las huellas o los hoyos de donde fue crucificado. Y hace una expresión de que es Él. Es Él. Es algo tremendo. Me lleva también al pensamiento de lo que dijo la pastora cuando Tomás le dijo a los discípulos, pues hasta que yo no vea no creo. Y cuando el Señor llega, se les aparece, se les presenta, dijo: a ver, Tomás, no seas incrédulo. Y fíjense, la traducción que hacen ahí, no seas incrédulo sino creyente, dice ahí. Eso es muy, muy light, esa traducción, es muy light. Yo leí a profundidad etimológicamente la expresión, y le dijo: no seas pagano, ¿sí? No seas pagano. que fue palabra tan fuerte, ¿no? No seas pagano. Entonces, la resurrección del Señor Jesús confirma nuestra salvación, hermanos, ¿eh? Y el tercer punto, hermano, la resurrección trae esperanza en medio del sufrimiento. ¿Sí? Los discípulos, hermanos, estaban descorazonados. Y es entendible, es entendible. Habían fincado todas sus esperanzas, habían dedicado toda su vida, habían abandonado toda su vida para entregarla a Él. Habían dejado todo. Es muy revelador cuando dice, y soltando, dice así, las redes, lo siguieron. O sea, ellos abandonaron lo que eran y se fueron a seguir al Señor Jesús durante 3 años. Su vida había cambiado, su vida era otra. Entonces, el llegar a ese momento y sentirse solos, después de haber dejado toda su vida, fue algo muy, muy difícil de asimilar. El dolor fue tremendo. Pero algo nos enseña aquí, hermanos, la resurrección. El dolor no es permanente, ¿sí? El dolor no es permanente, la prueba no es eterna, ¿sí? La muerte no tiene la última palabra.
En Cristo siempre hay esperanza. ¿Ven? Eso es lo que nos enseña aquí. No, ahí no acabó todo, hermanos. Para nosotros, miren la bendición que tenemos. Pobres de los apóstoles, hermanos. Ellos vivieron lo que nosotros estamos leyendo. ¿Sí? El Nuevo Testamento lo vivieron ellos y ahora nosotros lo leemos. Y como ya conocemos la historia, nuestra perspectiva es diferente. Pero ellos no. Ellos aprendieron a tener esperanza. Tuvieron que aprender a tener la fe. Tuvieron que aprender a decir, algo bueno tiene que venir. Y fue tanta la resurrección del Señor Jesús, fue tanta fuerza que les dio, tanto fuerza espiritual como emocional, como mental, que ellos tuvieron la fuerza para iniciar el evangelio. Y que les costó, sí les costó, hermanos. Abrir brecha para la palabra les costó. Hace rato estábamos hablando, les decía a los hermanos, me estaba acordando con la prédica de la pastora. Los apóstoles murieron muy dramáticamente. El único que le fue bien, y hasta eso, de acuerdo a la palabra, porque hay escritos que hablan de otras cosas, pero el único que le fue bien, de acuerdo a la palabra, fue a Juan, al apóstol Juan, que murió de muerte natural. Pero todos murieron. Pedro crucificado, cabeza abajo. Tomás murió en la India, se registra por ahí, murió en la India atravesado de espada. Tomás, Santiago, el hermano del Señor Jesús, qué muerte qué crueldad de veras, hermano. A él lo aventaron del pináculo del templo y todavía como cayó y estaba moribundo, lo apedrearon. La cosa era matarlo. Y todavía, como todavía no se moría, con un garrote lo remataron. Uy, qué saña, de veras. Qué saña. Les costó. Bien. El cuarto punto, hermanos, y nos vamos. La resurrección nos llama a una vida transformada, hermanos. Jesús no resucitó solo para que sepamos la verdad de la vida, sino para que vivamos en una nueva vida. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Romanos 6:4. Hay una cosa, hermanos, y con esto resumo esta parte. No sé cuántos años tenga usted en el Evangelio. 1, 2 años, 3 años, no sé, 15, 20 años. Pero si todo este tiempo que usted ha vivido en los caminos del Señor, no los ha utilizado o no ha permitido que Dios haga algo en su vida y su vida haya sido transformada de una u otra forma, usted ha perdido todo este tiempo y ha desperdiciado todo este tiempo. ¿Sí? Así como cuando estamos de ociosos, perdemos el tiempo en nada. Bueno, si usted tiene caminado ya tiempo en el Evangelio y Dios no ha hecho nada en usted, o no ha permitido usted que Dios haya hecho algo en usted, perdió el tiempo, hermanos. Ese tiempo es perdido. Y ese tiempo perdido no vuelve. Ya se fue. Ha desperdiciado 1, 2, 3 años, no sé cuántos años de su vida inútilmente, porque no ha permitido que Dios haga algo en usted. Y si estamos en los caminos del Señor y no hacemos un cambio, no permitimos un cambio en nuestra vida, es un desperdicio de vida. Es un desperdicio. No hemos tenido razón de estar en los caminos del Señor. ¿Sí? Hemos estado viviendo una vida religiosa, una vida de costumbre nada más.
como pasaba cuando yo era católico. Pues era nomás ir. De hecho, déjeme decirle que estos días nos íbamos tempranito a la iglesia, nos llevaba papá con un palo. Vamos, papá por detrás de nosotros, de mis hermanos, con un palo, porque obviamente no queríamos ir. Antes de irnos a la Coneja tenemos que ir a la iglesia. ¿Sí? Y ahí estábamos en la iglesia durmiéndonos. ¿Por qué? Pues porque había que ir, porque nos llevaban a la fuerza. ¿Sí? Tiempo perdido. Bueno, si usted ha estado aquí, hermanos, nadie lo trajo con un palo, ¿verdad? Pero si ha estado aquí y no ha permitido que Dios haga un cambio en su vida, igual, ha perdido su tiempo. Porque la idea de la resurrección del Señor Jesús, la idea o el plan de que Dios viva en nuestro corazón es para hacer un cambio en su vida. Si usted sigue siendo la misma persona, no sé, enojona, mentirosa, no sé, ladrona. Pablo hace una mención de unos pecados tremendos. Ladrona, mentirosa, chismosa. ¿Qué más? Écheme, ayúdeme. Ayúdeme, ¿qué más? Digo, porque a mí se me acaba el repertorio. Pero dice Proverbios, que en la abundancia del consejo está la sabiduría. Entonces, ayúdeme. Bueno, no me lo diga, usted téngalo ahí. Todo eso, hermanos. Si usted nunca cambió, si usted tiene algo de eso y nunca cambió, perdió su tiempo, hermano. Ha perdido su tiempo. Es como una ocasión que estábamos en un retiro de parejas y había de todo. Y salgo, no recuerdo que fui al carro y estaba una de las parejas que estaban en el retiro, estaban afuera. Y el cuate estaba regañando a la mujer, pero la pobre mujer estaba así y el cuate. Yo dije, ojalá y que este hombre permita que Dios haga algo en él. Y como yo era de los conferenciantes, ya cuando entré y me tocó el turno, les dije algo parecido a lo que les digo ahorita a usted. Yo dije, si ustedes vinieron aquí con problemas y se van con problemas, perdieron 500 pesos de su bolsa y perdieron 2 días de su tiempo aquí. De nada sirvió. Y lo mismo les digo, si hemos estado aquí, hermanos, años en el Evangelio y no hemos permitido un cambio en nuestro corazón, en nuestras actitudes, hemos perdido el tiempo. Así de simple, hemos perdido el tiempo. Necesitamos permitir que Dios haga algo, porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Si tú sigues igual que cuando tú empezaste a venir a la iglesia, pues tú has perdido tu tiempo. Así que haz algo para que de aquí en adelante Dios haga contigo algo. Pero yo he visto gente, no de aquí a la iglesia, que he conocido gente, que según ha creído en el Señor y después de años siguen siendo tan infelices como cuando llegaron. ¿Por qué? Porque no permitió que Dios haga la obra en su corazón. Y cuando Dios hace una obra en ti, hermano, cambia tus pensamientos y cambian tus sentimientos. ¿Sí? Porque tu concepto del pecado cambia. Tu concepto de la vida cambia. Tu concepto de lo que es correcto y lo que no es correcto cambia. Todo cambia. Y tienes el deseo de ser mejor. ¿Por qué? Porque quieres vivir mejor. Ahora, no vas a ser perfecto, obviamente, pero vas a ser mejor. De eso se trata. La perfección vamos a recibirla cuando estemos con el Señor. ¿Sí? Hasta que todos lleguemos para un perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo.
será allá. Mientras, hay que trabajar para ser mejores hijos de Dios cada día. Amén. Qué bonito es cuando empiezan a verse transformaciones en nuestra vida. Es muy bonito. Y los primeros que son bendecidos es la familia, hermanos. La familia. Cuando has vivido en el pecado y has dañado a la familia y te conviertes y empiezan a verse los frutos, la primer bendecida es la familia. ¿Sí? La familia. Una ocasión estábamos en un congreso de familias pastorales y el hermano Ormachea era el conferencista. ¿Se acuerdan de ustedes del hermano Ormachea? Que por cierto va a venir, va a estar aquí en estos días, ahí con Castillo. El hermano Ormachea, el conferenciante, y dijo algo muy interesante. Dijo: miren, yo soy consejero familiar y he ido a congresos de todo tipo y he estado en congresos donde hay consiervos que tienen la práctica de tumbar gente. Yo no practico eso. Yo doy el consejo de la palabra. Sí, yo no los tumbo, hijo. No caen, conmigo no caen. Dice, pero una cosa sí les digo, que si ustedes de aquí se van diferentes, ya se permiten que Dios cambie sus vidas. Cuando le dijo a los pastores, cuando lleguen con su esposa, la primera que va a caer va a ser ella de ver el cambio que vieron ustedes. La primera que va a caer asombrada va a ser ella de ver lo que Dios hizo en ustedes. Entonces, mis hermanos, Dios, a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, nos ha dado la oportunidad de una nueva vida. De una nueva vida. Vivir, dice la palabra, en novedad de vida. Y si no aprovechamos la obra que Dios puede hacer en nosotros y hacemos los cambios que puede hacer en nosotros, estamos perdiendo el tiempo. No se trata de hacer aspavientos, no se trata de cáete y revuélcate y jálalo y túmbalo y pégale el chicle. No se trata de eso. No se trata de hacer aspavientos, se trata de que permitas que el Espíritu Santo a través de la palabra haga mella en tu corazón, haga los cambios y realmente tu vida cambie. Porque una vida de emociones, cultos emocionales, cuando sales igual. Igual, si tú vienes nada más para estar oyendo, pero no escuchas, son palabras diferentes. Escuchar es permitir que las palabras entren a tu cerebro y empiecen a trabajar y empiezas a meditar en ellas, y una vez que empiezas a meditar en ellas, el Espíritu Santo trabaja en ti y empieza a ver los cambios. Si no permites, si nada más vienes a estar oyendo al que está aquí gritando, si nada más vienes para oír al pelón que está aquí hablando, pues de nada te va a servir. Estás perdiendo tu tiempo. ¿Sí? Es importante que asimilemos la palabra y nos esforcemos por vivirla. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos, Señor, la honra y la gloria. Dice tu palabra, mi Dios, en Juan 14.